Hoy se suponía que era el día de mi boda, pero yo no era el novio. Llevaba un traje nuevo a medida, con el boutonniere del novio prendido en la solapa, pero estaba sentado entre el público, viendo a mi prometida, Isabella, intercambiar anillos con su amor de la infancia, Leo Vance. Cuando el oficiante anunció con una amplia sonrisa, «Ahora pueden besar a la novia», todo el salón estalló en aplausos y vítores. Entonces, alguien entre la multitud gritó, «Se acabó la ceremonia. ¿Cuándo empieza la verdadera fiesta?». Isabella frunció el ceño, diciéndole que no fuera grosera, pero la felicidad en su rostro era innegable. Leo le tomó las manos con suavidad. «Bella», susurró, «por fin estaban juntos». Ella se sonrojó y se miraron fijamente a los ojos. Su madre, Sharon, sonreía radiante a su lado, incapaz de contener la alegría. «Maravilloso, simplemente maravilloso. Desde hoy, todos somos una gran familia», dijo. «Leo, tienes que prometerme que cuidarás bien de nuestra Bella». La escena era perfecta, excepto por mí. De principio a fin, fui una forastera, una pieza que simplemente no encajaba. Solté una risa amarga y decidí irme antes de arruinarles el momento perfecto. Justo cuando me giraba para irme, Isabella me vio desde el escenario. Corrió tras de mí, agarrándome del brazo. «Ethan, ¿a dónde vas?». Arqueé una ceja. «¿No están tú y Leo a punto de irse a su noche de bodas?». Pensé en desaparecer. Se le puso pálida. «¿Qué se supone que significa eso?». Al notar las miradas curiosas de los invitados, me llevó aparte y bajó la voz. «Ya te lo dije, esto es un matrimonio falso. Es solo por Leo». «¿Por qué te pones tan celoso?». Al verla explicarlo todo con tanta seriedad, me pareció absurda la situación. Hace una semana, Isabella y yo íbamos camino a la Secretaría Municipal para obtener nuestra licencia de matrimonio. Recibió una llamada y se enteró de que su amigo de la infancia, Leo, tenía leucemia y no le quedaba mucho tiempo de vida. Su último deseo era casarse con ella. Dije que no, en ese mismo instante. Pero Isabella estaba indignada. «Leo y yo crecimos juntos. Él ha hecho mucho por mí. Ahora que está enfermo, no puedo darle la espalda». Y con eso, se casó con él. Parecía haber olvidado por completo que yo era su prometido. Se suponía que hoy sería sobre nosotros. Pensándolo ahora, todo aquello parecía inútil. «No tengo celos», dije rotundamente. «Hace un calor sofocante aquí. Necesito un poco de aire». Pero Leo había aparecido junto a nosotros, con la voz temblorosa y una tristeza artificial. «Ethan, lo siento mucho. Fue egoísta de mi parte hacer una petición tan irrazonable y arruinar tu boda. Soy una persona terrible». Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas mientras hablaba. Era un maestro haciéndose la víctima. Ya estaba acostumbrado. E Isabella, cada vez, caía en la trampa. En cuanto él empezó, su expresión se suavizó y lo abrazó con ternura. Ni siquiera había dicho una palabra, cuando se volvió hacia mí, con una voz aguda y acusadora. «Ethan, Leo solo quiere no arrepentirse de nada antes de morir. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué no le dejas tener esto?». Siempre era la misma historia. Desde que Leo enfermó, no podía hacer nada malo y yo no podía hacer nada bueno. Al principio, discutía con ella, peleaba hasta que sentía como si me estuvieran apuñalando el pecho. Pero ahora, solo sentía un entumecimiento. No quería decir nada más. Solo asentí con firmeza. «Bueno, no se equivoca». «Yo sí. Me voy». Justo entonces, su madre, Sharon, oyó el alboroto y se acercó. Al verla, me animé un poco. Sharon siempre había sido amable conmigo. Sabiendo que estaba sola en esta ciudad, a menudo me invitaba a su casa a comer comida casera, diciéndome que la considerara mi propia madre. Más tarde, cuando mejoró y tras una enfermedad, dejé mi trabajo para cuidarla a tiempo completo.
Yo fui quien la ayudó a aprender a caminar de nuevo. En aquel entonces, me tomó la mano y me dijo con lágrimas en los ojos, de ahora en adelante, eres mi verdadero yerno. Nadie podrá quitármelo jamás. Estaba a punto de saludarla. Pero la mujer que me había tratado como a un hijo ahora me miraba con ojos fríos. Ethan, ya hiciste suficiente escándalo, espetó. Leo está enfermo, ¿y sigues acosándolo así? ¿No tienes compasión? Entonces se volvió hacia Leo, con la voz llena de cariño. Leo, te quedas. Me gustaría ver a alguien intentando que te vayas. Tomó la mano de Leo con cariño. Su mirada hacia mí se volvió completamente extraña. Me quedé allí, paralizado. Entonces se me ocurrió una idea y sonreí con resignación. Claro que, al fin y al cabo, solo era un extraño, no su hijo. Pero Leo aprovechó el momento, y su llanto se hizo cada vez más fuerte. Bella y Charón, por favor, no peleen con Ethan por mi culpa. Una persona como yo ni siquiera debería estar viva. Dicho esto, se tambaleó dramáticamente hacia la salida. Pero al pasar junto a mí, me empujó con fuerza. Sorprendido, caí hacia atrás. Mis brazos se estrellaron contra la esquina de una mesa. Un dolor agudo me recorrió el cuerpo cuando el impacto me abrió un profundo corte en la piel. Siseé de dolor, pero Leo fue el primero en gritar, agarrándose el brazo. Ethan, sé que te robé el protagonismo hoy, y lo siento, pero no tenías por qué empujarme. Isabella, que antes me miraba con tanta dulzura, ahora me miraba con furia como una leona protegiendo a su cachorro. Ethan, dijo furiosa. Mira lo que has hecho. Cualquiera con ojos podía ver que algo andaba mal con lo que acababa de pasar. Pero a Isabella no le importó. Delante de todos, empezó a gritarme. Discúlpate con Leo. No lo empujé, dije apretando los dientes, intentando defenderme. Se cayó a propósito. Me miró fijamente, con la mirada endurecida, como si ya hubiera decidido que era culpable. Leo está increíblemente débil por su enfermedad. ¿Cómo pudo tirarse al suelo así? Te dije que todo esto era solo un gran deseo, pero no puedo creer que estés tan celoso como para intentar hacerle daño. Ethan, estoy muy decepcionada de ti. Su madre intervino, señalándome la cara con el dedo. Nunca pensé que fueras una persona tan venenosa, acosando a un hombre enfermo. ¿Eres siquiera humano? Gracias a Dios que mi hija no terminó contigo. ¿Quién sabe cómo la habrías tratado después de casarte? Ante sus incesantes acusaciones, no pude articular palabra. La última chispa de esperanza que me quedaba se apagó. Los demás invitados a la boda, todos amigos y familiares de Isabella, también empezaron a atacarme. Toda esta boda fue solo una actuación para un hombre enfermo. No fue real. ¿Cómo pudiste empujarlo? Sí, Ethan, fue un gesto de muy mala clase. Estás siendo completamente irrazonable. Al escucharlos, tan rápidos para juzgar desde la barrera, me pareció todo ridículo y divertidísimo. Pero entonces recordé que todos eran parientes suyos, y empezó a tener un sentido retorcido. La voz de Isabella, fría como el hielo, interrumpió el ruido. Ethan, me has puesto furioso. Tienes que disculparte con Leo ahora mismo. Si no lo haces, tendré que reconsiderar seriamente nuestra relación. Nuestra boda se pospuso. Si me lo hubiera dicho antes, habría entrado en pánico y me habría echado atrás inmediatamente. Pero ahora, solo quería reír. Parecía haber olvidado algo crucial. Una semana antes, camino al juzgado, en cuanto se enteró de la leucemia de Leo, me dejó tirada en la acera y salió corriendo a conseguir un certificado de matrimonio con él. Legalmente, Leo era su esposo ahora. Ya no la quería. ¿Por qué me importaría una boda? Sonreí con calma. No había necesidad de posponerla. Nuestra boda se canceló. Arranqué el boutonniere del novio de mi traje y lo tiré al suelo.
Ignorando sus caras de asombro, me di la vuelta y me marché. Isabella me llamó varias veces, pero no miré atrás. Pensé que rendirme sería difícil. Pero en ese momento, me sentí sorprendentemente ligero. A partir de ese momento, Isabella Morgan dejó de ser parte de mi mundo. Al salir del local, recibí un mensaje suyo. Lo siento. Estaba preocupado y mi tono fue duro. Por favor, no te lo tomes a pecho. Fruncí el labio con desprecio. Demasiado poco, demasiado tarde. En el momento en que decidió oponerse a mí y humillarme públicamente, nos convertimos en desconocidos. Al no responder, recibí otro mensaje minutos después. Nuestra boda se celebrará después de que Leo fallezca. Prometo que les daré una ceremonia aún más grande y hermosa. Cuando aceptó mi propuesta, estaba tan emocionada que no pude dormir durante días, pensando en planes para nuestro futuro. Ahora, al leer sus palabras sobre la boda, no sentí nada. Solo un profundo y vacío entumecimiento. Isabella podía casarse con quien quisiera. No soy yo. Respirando hondo, le envié un mensaje a mi antiguo mentor de la universidad. Mark, quiero volver al trabajo. Respondió casi al instante. Qué buena noticia. Te dije que renunciar fue un error. ¿Cuándo puedes empezar? Cuando me necesites. Perfecto. Me respondió. Hay una oportunidad para liderar un equipo de expansión de mercado fuera del estado. Sale en 3 días. ¿Te interesa? Acepté sin pensarlo 2 veces. Solía pensar que renunciar a mi carrera y mi vida por Isabella era el gesto romántico definitivo. Ahora, me sentía como una tonta. Mark y yo acordamos vernos en 3 días para ultimar los detalles y tener una cena de despedida. Después de unos cuantos mensajes más, pedí un Uber, lista para ir a casa y empacar para la mudanza. Pero cuando abrí la puerta de mi apartamento, encontré a Leo cómodamente recostado en mi sofá, con una variedad de bocadillos y un frutero en la mesa de centro frente a él. La madre de Isabella, Sharon, estaba allí con él, sonriendo mientras le ofrecía un tazón de uvas recién lavadas. Aquí tienes, Leo. Toma unas uvas. Fruncí el ceño. ¿Qué hace en mi apartamento? Al oír mi voz, la cara de Sharon se agrió al instante. ¿Cómo que tu apartamento? Ahora este es el hogar de mi hija. Invitaré a quien quiera. Se quedó de pie con las manos en las caderas, como si fuera la dueña del lugar. ¿Y tú? ¿No te hiciste la dura en la boda? ¿Por qué regresaste arrastrándote? Te lo advierto, continuó. Será mejor que te disculpes con Leo ahora mismo, o no volverás a poner un pie en esta casa. Cuando Sharon enfermó, la mudé de su apartamento ruinoso en un barrio peligroso a mi casa porque me daba pena. No confiaba en una enfermera, así que dejé mi trabajo para cuidarla yo mismo, atendiendo todas sus necesidades, incluso limpiando lo que ensuciaba. Mis padres me habían comprado este apartamento, pagado por completo, para tranquilizarla y conseguir su aprobación para casarse con Isabella. Le había prometido que, después de obtener su certificado de matrimonio, pondría el nombre de Isabella en la escritura. Pero, al parecer, no sabía que Isabella me había dejado plantada a mitad de camino al juzgado para casarse con Leo. No solo no estábamos casados, sino que la escritura seguía estando a mi nombre. Le sonreí fríamente y pasé junto a ella, entrando en el apartamento. El rostro de Sharon se contorsionó de rabia, como una gallina alborotando sus plumas. ¿Cómo te atreves? Fuera. Sal de esta casa. Agarró una zapatilla y la levantó para golpearme. Justo entonces, Isabella entró con los brazos llenos de bolsas de la compra. Vio la escena y frunció el ceño. ¿Por qué siempre hay pelea en cuanto llego a casa? Noté que las bolsas estaban llenas de artículos de aseo y ropa de hombre. Obviamente, eran para Leo. Sharon empezó a quejarse enseguida. Es Sicen. Empezó a buscar pelea en cuanto entró. ¿Vas tras Leo?
Ese hombre no tiene corazón. Isabella dejó sus cosas junto a la puerta. Mientras se quitaba los zapatos, explicó que los padres de Leo habían fallecido hacía mucho tiempo. Dijo que quería sentir lo que era tener una familia antes de morir. Así que lo traje aquí. Su tono no era de discusión. Era una orden. Ella lo había decidido, y se esperaba que yo la aceptara sin rechistar. Mi antiguo yo habría provocado una pelea brutal. Pero ya estaba demasiado cansado para discutir. Lo que quieras, dije rotundamente. Isabella, que claramente esperaba una discusión, me miró sorprendida. ¿No estás enfadada? ¿Por qué enfadarte? Me encogí de hombros. Ya estaba planeando romper con ella. Con quién vivía ya no era asunto mío. Sin embargo, no tenía intención de dejarlos quedarse en mi casa. Fui a mi habitación y empecé a empacar. Encontré una caja con viejas cartas de amor que le había escrito y regalos que me había dado. En la mesita de noche estaba su recuerdo especial, una pequeña caja de música hecha a mano que me había hecho. Antes atesoraba estas cosas, guardándolas como si fueran objetos preciosos. Ahora, nada de eso importaba. Los metía todos, junto con mi amor por ella, en una bolsa de basura. Isabella me siguió a la habitación. Cuando me vio tirar la caja de música a la basura, frunció el ceño. ¿Por qué la tiraste? Creí que la apreciabas. Es vieja, respondí con frialdad. Ya no lo quiero. Se mordió el labio, presintiendo que algo andaba mal. ¿Estás enojada porque traje a Leo a casa? Lo haré dormir en la habitación de invitados, ¿de acuerdo? No le des demasiadas vueltas. Desde que Leo enfermó, había sido motivo constante de discusión, e Isabella nunca se rindió. Era la primera vez que recordaba que me hablara con un tono tan suave y conciliador. No estaba seguro de que lo había provocado, pero ya no importaba. No había espacio para ella en mi corazón. Pronto terminé de empacar. Isabella finalmente notó el corte en mi brazo, con el rostro lleno de preocupación. ¿Estás dolida? Qué irónico que apenas ahora lo viera. Estoy bien, dije con desdén, preparándome para irme. Pero corrió a buscar el botiquín. Espera, dijo con suavidad. Déjame limpiarte eso. Por un instante, recordé a la Isabella de antes, aquella cuyo mundo giraba en torno a mí, que notaba la más mínima mueca y enseguida me preguntaba si estaba bien. Pero desde el diagnóstico de Leo, esa persona había desaparecido. De repente, un grito de dolor llegó desde la sala. Isabella lo dejó todo de inmediato, dejándome allí de pie mientras corría hacia Leo. Cuando salí de la habitación, la cabeza de Leo estaba apoyada en el regazo de Isabella. Solo quería cortarte una manzana, Bella, gimió. Pero soy tan inútil que me corté el dedo. Fue un pequeño corte de papel, apenas un rasguño. Pero Isabella le sostenía la mano como si fuera una herida mortal, soplándola suavemente mientras la vendaba. Está bien, susurró. Dejará de doler en un segundo. Leo me vio salir y una expresión de triunfo se dibujó en su rostro. Arqueó las cejas, con la voz cargada de falsa preocupación. Bella, me estás prestando demasiada atención. Ethan se va a poner celoso. Solo entonces Isabella recordó que yo estaba allí. Sus ojos se encontraron con los míos, y un destello de vergüenza cruzó su rostro. El sistema inmunológico de Leo está debilitado por la leucemia. Incluso un corte pequeño puede ser peligroso. Por eso tuve que ayudarlo primero, explicó. Cuidaré de tu brazo en cuanto termine con él. No te equivoques. No hace falta, dije con voz neutra. Su madre, sentada en el sofá, añadió su propio comentario mordaz. Exactamente. Ethan es muy duro. No necesita ayuda. Además, es su culpa haber resultado herido. Si no hubiera empujado a Leo, ¿habría pasado algo de esto?
Entonces me lanzó una mirada fría. Hay gente que simplemente no tiene corazón. Intimidar a un enfermo. Eres peor que un animal. Isabella vio mi cara e intentó intervenir. Mamá, basta. Pero Sharon estaba entusiasmada, alzando la voz. ¿Qué? No me equivoco. Lleva años sin trabajo, viviendo a costa nuestra, comiendo de nuestra comida. ¿Qué tiene de malo que diga unas palabras? Sus insultos se volvieron más feos. Había olvidado por completo que cuando era ella la que estaba enferma, yo era quien estaba a su lado, día y noche, sin una sola queja. Había dejado mi trabajo específicamente para cuidarla. Hay que pagar a un cuidador profesional. Para ella, yo valía menos que una sirvienta. Si así me veía, ya no necesitaba ofenderla. Reí fríamente. Tienes razón. Soy fuerte. Mi herida no necesita atención inmediata. A diferencia de la de Leo. Será mejor que te des prisa antes de que su corte se cure solo. El rostro de Leo se desvaneció, transformándose al instante en una máscara de dolor. Ethan, ¿dices que no estoy lo suficientemente dolido para ti? ¿Es eso lo que quieres? Bien, te mostraré lo que es el dolor. Tomó unas tijeras de la mesa de centro, y sin dudarlo un instante, se dispuso a apuñalarse. Isabella gritó, arrebatándole las tijeras de la mano. Se giró hacia mí con los ojos llenos de decepción. Leo, ¿esto es enfermizo? Y no solo no te disculpas, sino que te quedas ahí haciendo comentarios sarcásticos. ¿Solo serás feliz cuando esté muerto? Su madre me señaló con un dedo tembloroso. Monstruo. ¿Eres un completo monstruo? ¿Intentas destrozar a esta familia? Gritó. Fuera. Esta familia no te quiere. Tiré de la comisura de mi boca. Ya lo estaba planeando. Cogí mi maleta y me dirigí a la puerta. Al verme marcharme, Isabella se quedó atónita. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Rompiendo contigo?, pregunté con calma. La serena firmeza de mi voz la dejó atónita. Debió de notarlo entonces, que la luz en mis ojos al mirarla se había desvanecido. ¿Estás rompiendo conmigo?, preguntó, incrédula. ¿Todo porque te pedí que te disculparas con Leo? Leo, sollozando, se acercó a ella. Bella, solo hace esto para llamar tu atención. Quiere que te sientas mal y lo perdones. No tienes que pasar por todo esto. De todas formas, es culpa mía. Me iré. Hizo como si fuera a empacar sus cosas. Isabella podría haber estado a punto de convencerme de que me quedara, pero al oír las palabras de Leo, su rostro se endureció. Me dirigió una última mirada de decepción. Ethan, ¿podrías madurar, por favor? Estoy agotada. No tengo energía para lidiar con tus sentimientos ahora mismo. De repente la encontré ridícula. Si no tienes energía para lidiar con mis sentimientos, ¿por qué malgastas tu aliento en mí? Sharon detuvo a Leo con suavidad. Leo, te quedarás aquí. De ahora en adelante, este es tu hogar. Me gustaría ver a alguien intentando que te vayas. Entonces se volvió hacia mí, con el rostro lleno de desprecio. Mírate, de repente cobrando agallas. Amenazando con romper, escapándose de casa. Bella, déjalo ir. A ver qué pasa sin nosotros. Ni siquiera tiene trabajo. Le doy 3 días antes de que vuelva llorando, rogándote que lo acojas. Al ver su cara de suficiencia, no pude evitar reírme. Ella no tenía ni idea de que era ella quien estaba a punto de quedarse sin hogar. Después de irme, hice 2 cosas. Primero, publiqué el condominio en Zillow. Para mi sorpresa, recibí una llamada de un agente inmobiliario casi de inmediato. Señor Hayes, ya tengo un comprador en lista para su propiedad. Solo necesito confirmar si la unidad está ocupada. Sí,
le dije. Pero simplemente sigue el procedimiento habitual. Si se niegan a irse, llama a la policía. Pasé un tiempo con el agente ultimando los detalles de la venta. Luego, reservé un lugar en un tour local por la ciudad. Había pasado los últimos 2 años cuidando a una mujer enferma, mi vida se reducía a las 4 paredes de mi apartamento y al supermercado de la esquina. Me había desconectado del mundo. Ahora, a punto de irme de esta ciudad para siempre, me di cuenta de cuántos lugares ni siquiera había visto. Me alojé en un hotel cerca de mi antigua oficina. Durante los 3 días siguientes, dividí mi tiempo entre ponerme al día con el proyecto fuera del estado y explorar la ciudad que una vez fue mi hogar, volviéndolo a ver como un extraño y un residente. Durante ese tiempo, Isabella me envió un aluvión de mensajes. Ethan, para con esto. Vuelve a casa. Lo ignoré. Ethan, los cerezos en el jardín botánico están en flor. Vamos a verlos juntos. Al principio, su tono era amable y conciliador. Pero a medida que pasaban los días sin obtener respuesta, empezó a cambiar. Ethan, ya me disculpé. ¿Cuándo querrías? ¿Tengo que arrodillarme y suplicarte que vuelvas? Ya no somos niños. ¿Podrías ser razonable, por favor? Ella seguía sin creer que estaba equivocada. En su mente, solo estaba haciendo un berrinche y se le estaba agotando la paciencia. Por mí, bien. Estaba listo para soltarme por completo y darle la libertad que parecía desear. Pasaron 3 días volando. Alrededor del mediodía, recibí un mensaje del agente inmobiliario. El cierre está completo. Me contó que cuando trajo al nuevo dueño para la inspección final, Sharon estaba en la cocina cocinando para Leo. Cuando supo que había vendido el condominio, puso los ojos en blanco y se desmayó en el acto. Al recobrar la consciencia, agarró un cuchillo de cocina e intentó agredir al nuevo dueño, lo que obligó a la gente a llamar al 911. Cuando llegó la policía, ella seguía gritando que alguien intentaba robarle la casa y que solo se defendía. Pero cuando el agente le presentó toda la documentación oficial, se quedó en silencio. La policía le ordenó que desalojara la propiedad inmediatamente o sería arrestada. Aterrada, no tuvo más remedio que empacar e irse. Probablemente ya estaban en la calle. Leí el mensaje con el corazón extrañamente tranquilo. Vale, lo entiendo, respondí. Me iba. Lo que les pasara a partir de ahora no tenía nada que ver conmigo. Para celebrar mi partida, mi antiguo mentor, Mark, organizó una cena de despedida en un restaurante cerca de la oficina. Muchos de mis antiguos compañeros estuvieron allí para despedirme. Ethan, no te olvides de nosotros cuando llegues a la fama allá. Sí, cuento con que te conviertas en un pez gordo para poder aprovechar tu éxito. Me reí. Tienen que dejar de burlarse de mí. Mark me dio una palmadita en el hombro. Tengo un buen presentimiento sobre ti. Dentro de unos años, probablemente serás mi jefe. Levantó su copa. Bien, todos, brindemos por Ethan y su nuevo comienzo. Justo cuando alzamos nuestras copas, la puerta de nuestra habitación privada se abrió de par en par. Isabella, Leo y Sharon estaban en la puerta. Isabella me miró. Su expresión era una mezcla de dolor e incredulidad. Ethan, ¿vendiste nuestra casa? No podía creer que yo, el hombre que siempre la había puesto en un pedestal, hiciera algo así a sus espaldas. Su madre era mucho más agresiva. Ethan, gruñó, ¿qué te da derecho a vender mi casa? La sala se quedó en silencio. Mis colegas intercambiaron miradas confusas. Mark me miró desconcertado. Ethan, ¿quién es? El rostro de Sharon se ensombreció al dirigirse directamente a él. Soy su suegra. Debes ser su jefa, ¿verdad? Mark asintió lentamente. Ella se puso las manos en las caderas. Bien. Entonces tengo algunas cosas que contarte sobre él. Hace unos días,
se peleó con mi hija y se escapó de casa. Luego vendió mi casa a mis espaldas. Ahora mi familia está sin hogar, viviendo en la calle, mientras él está aquí bebiendo y celebrando con todos ustedes. Leo intervino, con la voz llena de falsa sinceridad. Así es, Ethan. Sé que me tienes celos, pero puedes desquitarte conmigo. Vender la casa de otra persona es ilegal, ¿sabes? Sharon volvió a centrarse en Mark, haciendo todo lo posible por arruinar mi reputación. No puedes confiar en una persona así. Es vengativo, quién sabe qué problemas podría causarle a tu empresa algún día. Mark me miró con expresión endurecida. Ethan, ¿qué está pasando? Sharon era una experta en manipulación. Cualquiera que no conociera toda la historia habría sido fácilmente engañado por su actuación. Solté una carcajada fría. Mark, es cierto que vendí el piso, pero me mudo. ¿Qué tiene de malo vender mi propiedad? Gritó Sharon como una tetera hirviendo. ¿Cómo que tu propiedad? Era la casa de mi hija. Lo que hiciste es ilegal. Nos vemos en el juzgado. Entonces estalló en sollozos teatrales. Ay, ¿por qué es mi vida tan miserable para tener un yerno tan cruel? Vendió mi casa y me echó, a mí, una anciana, a la calle a dormir bajo un puente. Solo intenta deshacerse de mí. Gritaba a todo pulmón, asegurándose de que todos la oyeran. Al poco rato, un grupo de comensales se reunió alrededor de nuestra sala. Tras escuchar su versión de los hechos, empezaron a volverse contra mí. Ese joven parece bastante decente, pero es un auténtico desastre. Lo sé, ¿verdad? La anciana es su suegra. Vendió su casa y la dejó sin un lugar a donde ir. Hay gente que es como monstruos con piel humana. Animada por el apoyo público, la confianza de Sharon se disparó. Me señaló con el dedo y gritó, exijo que me devuelvan la casa ahora mismo o los demando. Mantuve la calma. Dices que la casa es tuya. Dije con calma, ¿tienes alguna prueba? Se burló. Tú mismo lo dijiste. Prometiste que, después de que tú y mi hija obtuvieran su licencia de matrimonio, pondrías su nombre en la escritura. ¿Intentas negarlo ahora? Ante esas palabras, Isabella palideció. Recordaba claramente algo que su madre no. Sharon, sin embargo, no se dio cuenta. Se volvió hacia su hija y le ordenó, Bella, muéstrales la escritura. La expresión de Isabella se tensó aún más. Mamá. Pero metí la mano en mi bolso y saqué la escritura original. No te molestes, dije con voz firme. Lo tengo aquí mismo. Lo abrí por la página de firmas. Míralo bien, dije, señalando el nombre. El dueño sigo siendo yo. La multitud se quedó boquiabierta. Un momento, ¿entonces la casa es suya? ¿Por qué dijo la anciana que era suya? Entonces, acaba de vender su propiedad. ¿Cuál es el problema? La situación había cambiado. De repente, Sharon era la que estaba siendo examinada. Estaba atónita. ¿Cómo es posible? Dijiste que cambiarías el nombre en la escritura después de casarte. Casi me río. ¿Por qué no le preguntas a tu preciosa hija si alguna vez se casó conmigo? Sharon parecía como si le hubiera caído un rayo. Se giró hacia Isabella con voz temblorosa. Bella, ¿no te casaste con Ethan? Isabella bajó la mirada, incapaz de mirar a su madre a los ojos. Sharon palideció. Se tambaleó, casi desplomándose antes de que Isabella y Leo corrieran a sostenerla. Mamá. Ese día, cuando Leo me dijo que estaba enfermo, Isabella murmuró que su último deseo era casarse conmigo. Entré en pánico, así que dejé a Ethan en el juzgado y me fui con Leo. Luego nos pusimos manos a la obra con la ceremonia de la boda y... Olvidé decírtelo. Una expresión de pura agonía se dibujó en el rostro de Sharon. Idiota. Idiota absoluto.
Y así, por fin lo entendí. Todo este tiempo, Sharon creyó que Isabella y yo estábamos legalmente casados. Creyó que la boda con Leo fue solo una actuación. Creyó que la casa estaba segura, que por muy mal que me tratara, no me iría. Nunca imaginó que su propia hija la traicionaría. Y ahora ya no quería a nadie más. La multitud, tanto dentro como fuera de nuestra sala privada, había descifrado la verdadera historia. Algunos disfrutaban del drama, mientras que otros me miraban con compasión. Al darse cuenta de su error, la actitud de Sharon cambió al instante. La anciana y dulce mujer que una vez conocí reapareció de repente. Dios mío, mírame, dijo con una risa alegre. Todo fue un gran malentendido. Mi viejo cerebro se confunde mucho últimamente. Caminó hacia mí, sonriendo. Ethan, querido, no te preocupes por una anciana como yo. A veces me confundo. Le devolví la mirada con una sonrisa fría. Sabía que no lamentaba lo que había hecho. Solo lamentaba haber perdido el apartamento. Si mi nombre no hubiera estado en esa escritura, estaría cantando una canción muy distinta. Intentó tomarme la mano, pero retrocedí, evitando su toque. No se inmutó en lo más mínimo, insistiendo con un tono empalagoso. Ethan, todas las parejas pelean. Es normal. Ya sabes lo que dicen, arreglátese antes de acostarse. Eres más grande que esto. No sigas enojada con nuestra bella. Aquí todos somos familia. No dejemos que esto arruine las cosas. Saqué mi billetera y mi identificación. Señalé la parte que indicaba mi estado civil. Soltera. Señora, con el debido respeto, no somos familia. Ustedes tres son una familia. Mis palabras la golpearon como una bofetada. Le tembló el ojo, pero no se atrevió a decir más. Ya no tenía influencia. Sin mí, nunca volvería a vivir en un buen lugar de la ciudad. Se dio la vuelta y miró a su hija con enojo. Bella, ¿qué haces ahí parada? Ven aquí y discúlpate con Ethan. Isabella se sonrojó. Abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Leo, al ver que la situación se les estaba volviendo en contra, intentó su truco habitual. Tía Sharon, por favor, no peleen. Es culpa mía que esto haya pasado, dijo con la voz cargada de falso remordimiento. Me iré ahora mismo y dejaré que vuelvan a ser una familia feliz. Esperaba que Sharon lo consolara, que le suplicara que se quedara. Pero la mujer que lo había adorado como a un hijo hacía apenas unos días ahora lo miraba con puro veneno. Oh, así que ahora te das cuenta de que es tu culpa, siseó. Si no fuera por tus ridículas exigencias, ¿estaríamos en este lío? Si te vas a ir, vete. Fuera de mi vista ahora mismo. Leo palideció. Claramente no se lo esperaba. Sus padres habían fallecido, y su mala salud le impedía realizar un trabajo exigente. Tenía muy poco dinero, por eso se había aferrado a Isabella. Sin ella, ni siquiera podía permitirse su próxima comida. Ante la ira de Sharon, agachó la cabeza y guardó silencio. Yo, sin embargo, no tenía ningún interés en ver cómo se desarrollaba su drama. Hice un gesto de desdén con la mano. ¿Ya terminaste? Si es así, por favor, vete. Estás interrumpiendo nuestra cena. Isabella pareció ofendida. Ethan, aunque haya habido un malentendido, ¿cómo puedes hablarle así a mi madre? Solté una risa fría. Disculpe, señorita, pero ¿cuál es nuestra relación? ¿Qué derecho tiene a cuestionar mi tono? Se quedó paralizada. Nunca, jamás, le había hablado así. La miraba como si fuera una completa desconocida, carente de afecto. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Ethan, ¿de verdad tienes que presionar tanto? No me molesté en responder. Simplemente saqué mi teléfono y llamé al gerente del restaurante, pidiendo seguridad. Por favor,
váyase, dije, levantando el teléfono. Voy a llamar a la policía. Al ver que ni las amenazas ni las súplicas funcionaban, Sharon se desplomó en el suelo y empezó a llorar. Ethan, no puedes hacerme esto. Sin la casa, ¿dónde viviré? Donde quieras, dije rotundamente. No tiene nada que ver conmigo. Ahora, por favor, vete. Tenemos una reunión que terminar. Cerré la puerta de la habitación, dejándola gritando que yo era un monstruo despiadado que no respetaba a sus mayores. Momentos después, llegó seguridad y los escoltó a los tres afuera. Les había dado mi respeto. Fueron ellos quienes lo desperdiciaron. El caos finalmente se calmó y la sala volvió a quedar en silencio. Pero el ambiente se arruinó. Mark me miró, un poco incómodo. No tenía ni idea de que estuvieras lidiando con todo eso. Mis otros colegas murmuraron en señal de asentimiento. Sus rostros reflejaban compasión e indignación. ¡Qué locura!, dijo uno de ellos. Esa anciana es increíble. ¿Cómo puedes tratar así a alguien que te quería? Lo estuvo usando todo el tiempo. Otra me puso la mano en el hombro. Ethan, intenta que no te afecte. De todas formas, te vas pronto. Nueva ciudad, nueva vida. Solo concéntrate en el trabajo y deja todo esto atrás. Se me hizo un nudo en la garganta. Estas personas, a quienes conocía desde hacía poco, me estaban mostrando más amabilidad y apoyo que Isabella y su madre en años. Ellos fueron quienes me apuñalaron repetidamente en el corazón. Bebí mi bebida de un trago y forcé una sonrisa. Mejor no hablemos del pasado. De ahora en adelante, sigo adelante. Mi trabajo es mi futuro. Mark me dio otra palmadita en la espalda. Ese es el espíritu. Tengo ganas de ver qué harás. Para cuando terminó la cena, ya había bebido bastante. Solo quería volver a mi hotel y desmayarme. Al salir tambaleándome de la habitación, Mark me dio un codazo y me indicó con la barbilla el final del pasillo. Me giré y vi a Isabella allí de pie, con una expresión indescifrable. El aire de finales de otoño se estaba volviendo más frío, y ella solo llevaba una blusa fina, temblando ligeramente con la brisa. Al verme, la preocupación de su rostro se suavizó. Ethan, dijo con voz suave, casi tímida. ¿Podemos hablar? Me apoyé en la pared, luchando contra una oleada de somnolencia. ¿De qué? Mi tono frío pareció herirla. Sus ojos se enrojecieron de nuevo. Ethan, ¿tienes que hablarme así? Antes veía a Isabella como una princesa, y yo era su fiel caballero. Haría lo que fuera por proteger sus sentimientos, por protegerla de la más mínima incomodidad. Pero ahora, sentía que el Ethan que conocía se desvanecía, y esa sensación la aterrorizaba. Por eso me había esperado en el frío durante más de una hora. Ethan, la enfermedad de mi madre ha estado empeorando últimamente. Comenzó con voz suplicante. Por eso ha estado tan inestable emocionalmente y diciendo cosas hirientes. Por favor, no te lo tomes a pecho. Lo absurdo de su excusa fue asombroso. ¿La inestabilidad de su madre era carta blanca para insultarme y atacar mi reputación? Si esa era su explicación, no había nada más que decir. Negué con la cabeza en silencio y me di la vuelta para irme. Isabella se apresuró a bloquearme el paso. Ethan, sé que estás enojado conmigo por lo de Leo, dijo desesperada. Dame una oportunidad. Puedo explicártelo todo. Me detuve. Me iba de la ciudad para siempre y no quería más drama. Quizás arreglar las cosas de una vez por todas era la mejor manera de asegurarme de que me dejara en paz. Bien, dije. Una oleada de alivio inundó su rostro. Genial, dijo. Sacó su teléfono. Encontraré un lugar ahora mismo. Pero un segundo después, sonó. Tras unas breves palabras, su rostro palideció. Ethan, Leo, se desplomó.
Lo llevaron de urgencia al hospital. Tengo que irme. Te lo explico luego, lo prometo. Y así, sin mirar atrás, salió corriendo, paró un taxi y se fue, dejándome solo en la acera otra vez. Vi el taxi desaparecer por la esquina, con una sonrisa irónica en los labios. Desde que Leo enfermó, cualquier pequeña cosa que lo involucrara era suficiente para que ella lo dejara todo, incluso a mí, y corriera a su lado. No era que no me quisiera. Era solo que, en la historia de su vida, yo nunca fui el protagonista. Y si ese era el caso, lo más amable que podía hacer por ella era alejarme. El cielo se tornaba gris oscuro, amenazando lluvia. Un viento fresco y húmedo soplaba por la calle. Me ajusté bien la chaqueta y volví al hotel. A la mañana siguiente, tomé el primer vuelo, dejando atrás la ciudad que había sido mi hogar durante casi una década. Me dediqué por completo a mi trabajo, decidida a olvidar el pasado. Rápidamente me instalé en la nueva sucursal y, con la guía de Mark, conseguí varios contratos importantes. La presencia regional de la empresa creció y me ascendieron rápidamente a directora asociada. Durante ese tiempo, Isabella me envió un montón de mensajes. Los primeros incluían fotos de Leo en una cama de hospital. Había perdido una cantidad de peso impresionante. Tenía los pómulos prominentes, los ojos hundidos y la cabeza rapada. Se veía pálido y frágil, como si realmente no le quedara mucho tiempo de vida. Siempre sospeché que fingía o exageraba su enfermedad para ganarse su compasión. Pero las imágenes contaban otra historia. Realmente se estaba muriendo. Isabella estaba a su lado todos los días. Los médicos le habían dado 3 meses. Ethan, lo siento mucho, escribió. No tomé en cuenta tus sentimientos y me equivoqué. Por favor, dame la oportunidad de compensarte. También envió un vídeo de su madre. Tras perder el condominio, se vieron obligados a mudarse de nuevo a un barrio degradado. Las malas condiciones de vida habían deteriorado su salud, y ahora estaba paralizada y confinada de nuevo a una silla de ruedas. En el vídeo, lloraba. Ethan, todo fue culpa mía. Te traté fatal. Por favor, perdóname. Vuelve y cásate con Bella. Leo incluso envió un mensaje. Lo siento. Hice muchas cosas para intentar llamar su atención y te culpé injustamente. Pero me estoy muriendo. Por favor, no le guardes rencor a un hombre moribundo. Bella te ama de verdad. Espero que vuelvas pronto con ella. Revisé sus mensajes y no sentí nada. Simplemente sonreí y seguí adelante. Isabella y yo habíamos terminado. Que me quisieran o me odiaran era irrelevante. Ahora solo quería vivir mi propia vida. Pensé que no la volvería a ver. Un día, mi asistente llegó a mi oficina, con cara de estar nerviosa. Señor Hayes, hay una mujer en la entrada. Ha estado llorando e insiste en verte. Fruncí el ceño y lo seguí. Era Isabella, rodeada de bolsas de compras llenas de regalos. Cuando me vio, se le iluminó la cara. Caminó hacia mí con los brazos extendidos para abrazarme. Ethan, te he extrañado mucho. Di un paso atrás, evitando su abrazo. ¿Qué haces aquí? Isabella no pareció inmutarse por el rechazo. Simplemente sonrió radiante. Te extrañé mucho, así que fui a ver a Mark. Me costó convencerlo, pero finalmente me dijo dónde estaba tu nueva oficina. No podía creer que me hubiera seguido hasta aquí. Era casi la hora de comer, y los compañeros que salían de la oficina empezaban a mirarlos fijamente. Su curiosidad aumentó. Vaya, ¿el jefe tiene novia? Siempre pensé que estaba soltero. Pero parece que están peleados. Los susurros me incomodaron. Bajé la voz. Ya no puedes venir aquí. Me distraes. Isabella simplemente sonrió, con voz suave y decidida. Sé que sigues enfadada conmigo,
Así que he decidido hacer lo que sea necesario para recuperarte. Y así comenzó su implacable campaña. Me traía comidas caseras y elaboradas para desayunar, comer y cenar. Me llevaba café y bocadillos a la oficina durante todo el día, siempre con notitas en forma de corazón que me decían que me mantuviera con energía. Mis compañeros me envidiaban. Me decían lo afortunado que era de tener una novia tan dedicada. Pero no sentía gratitud, solo un creciente enojo. Estaba perturbando mi vida. Finalmente, le ordené al personal de seguridad del edificio que no la dejaran entrar. Tiré toda la comida y los regalos que dejó, pero no se dejó intimidar. Las entregas continuaron como un reloj. Me envió un mensaje. Si no me ves por un día, estaré aquí por un día. Si no me ves por toda la vida, estaré aquí por toda la vida. Exasperado, finalmente acepté conocerla. Estaba eufórica. ¡Qué maravilla, Ethan! Sabía que no podías estar lejos de mí para siempre. Mañana al mediodía, abajo de tu oficina. Allí estaré. Al día siguiente, bajé al mediodía a esperarla. Esperé hasta la 1. Luego, hasta las 2. Esperé hasta que se puso el sol y se encendieron las luces de la ciudad. A las 8, aún no había llegado. Estaba a punto de llamarla cuando decidí revisar mi teléfono. Fue entonces cuando vi su nueva publicación en Facebook. Era una foto de ella arrodillada en el suelo, agarrando una urna. Tenía el rostro surcado de lágrimas y el cuerpo destrozado por los sollozos. El pie de foto decía, el dolor es insoportable. Ojalá hubiera podido ir contigo. Miré la foto, luego, tranquilamente, fui a su perfil, la bloqueé y borré su número. Nunca fui su primera opción. Incluso muerto, Leo podía atraer toda su atención. Y quizás eso era lo mejor. Una vez que decides irte, no deberías mirar atrás. Isabella, adiós. Y esta vez, es para siempre. La borré de mi memoria y me entregué por completo a mi trabajo. 6 meses después, me ascendieron a directora de toda la sucursal y me preparaba para una transferencia internacional para liderar nuestra expansión en mercados extranjeros. Antes de irme, Mark me llamó. Estás a punto de convertirte en expatriada. Deberías venir a casa a visitarnos antes de irte. Nos reuniremos todos. Me parece bien. Dije con una sonrisa sincera. Regresar a mi ciudad de siempre se sentía extraño, como visitar un lugar de ensueño, familiar y extraño a la vez. En el viaje desde el aeropuerto, mi Uber pasó por una zona deteriorada de la ciudad. Este era el barrio donde conocí a Isabella y a su madre. Al mirar por la ventana, vi una casa vieja y destartalada. Frente a ella, una anciana estaba sentada encorvada en una silla de ruedas, disfrutando del tenue sol de la tarde. Tenía el pelo completamente blanco y parecía terriblemente enferma, incapaz de mover un músculo. A su lado, una mujer más joven preparaba el almuerzo, una simple sopa aguada y algunos platos de verduras. De repente, la anciana pareció verme a través de la ventanilla del coche. Levantó la mano de golpe, con un dedo tembloroso apuntándome. Movió los labios, desesperado por articular palabras, pero no emitió ningún sonido. La joven me miró, molesta, y murmuró algo sobre guardar silencio mientras volvía a meter la silla de ruedas. Pero al girarse, una lágrima se le escapó del rabillo del ojo, cayendo silenciosamente al suelo y desapareciendo en el polvo.